Saludos. En esta lección vamos a ver qué son las fases sensibles y cómo nos pueden ayudar a planificar y programar nuestro entrenamiento. En función del desarrollo del niño, podremos trabajar algunos aspectos u otros, podemos utilizar unos medios de entrenamiento u otros, y no tiene que ver solo con el tamaño del niño o con la musculatura. Incluso el desarrollo del sistema nervioso es fundamental y clave, por ejemplo, para el entrenamiento de la velocidad o, por ejemplo, para el entrenamiento de la técnica y de la coordinación. Como veis aquí en este cuadro que os he puesto, hay momentos en los que los niños simplemente quieren jugar o quieren aprender a entrenar o ya quieren empezar a competir. Por eso incluso estos grupos de edades, estas etapas que va atravesando el niño en su desarrollo, también afecta a sus intereses y motivaciones y tenemos que tenerlas en cuenta. Es decir, las fases sensibles son esos momentos, esos periodos en los que los entrenamientos que hagamos o los medios que utilizamos tienen mayor posibilidad de tener efectos positivos en su entrenamiento, en su desarrollo, en su aprendizaje. Es decir, que si hacemos un entrenamiento inadecuado, pues no solamente estaremos perdiendo el tiempo, sino que incluso podemos estar perjudicando a los alumnos. Por eso es muy importante tener en cuenta estas fases sensibles, que son esas etapas en las que en esta etapa inicial debemos trabajar esta serie de cosas, en esta siguiente etapa o en este rango de edades podemos trabajar esta otra serie de edades. Lo veremos en las siguientes diapositivas. ¿Por qué es importante? Bueno, ya te vas haciendo una idea, pero en especial para el entrenamiento. Pues porque si tenemos en cuenta estas fases sensibles, sabremos lo que debe trabajar el atleta en cada periodo, los tipos de entrenamiento que pueden resultar positivos y no positivos, porque su organismo está preparado para aprovecharlo, su sistema nervioso está preparado para asimilar ese trabajo. Porque además, si no empezamos a trabajar ciertos aspectos del entrenamiento, por ejemplo el trabajo de fuerza, a su debido momento, es muy posible que jamás ese atleta sea capaz de desarrollar todo su máximo potencial en esa cualidad de fuerza. Por ejemplo, si empezamos muy tarde a trabajar la fuerza, habremos desaprovechado la fase sensible de inicio del trabajo de fuerza y seguramente no llegará a ser tan fuerte como hubiese logrado si hubiese empezado a su debido momento. A ver, aquí en estas cosas nunca puedes decir las cosas con seguridad categórica, pero es cierto que todo esto nos va a servir para realizar un entrenamiento mucho más científico, de forma que el atleta no tenga carencias o que no esté trabajando por encima de sus posibilidades. Tener en cuenta estas tablas que vamos a ver después, las tablas de fases sensibles, te va a ayudar a programar y planificar tu entrenamiento, porque si tú estás con un atleta cadete, podrás fijarte qué aspectos físicos o incluso relacionados con el sistema nervioso central, como la coordinación, la técnica y demás, podrás trabajar o incluir en esa etapa de su vida, en ese año de tu planificación. Y qué medios de entrenamiento deberás utilizar especialmente o deberás darles mayor importancia y además te podrá ayudar a controlar el volumen y la intensidad de ese entrenamiento. Hasta ahí la importancia de utilizar las tablas de fases sensibles para controlar tu entrenamiento.
En la lección del aula virtual verás esta tabla y bueno, simplemente decirte que, fijaros, aquí te habla de diferentes capacidades y cuando habla de la fuerza, el inicio del trabajo de fuerza con 4 o 5 años, evidentemente no se refiere a que le pongas a hacer pesas, sino que todos los saltitos, las aceleraciones, los lanzamientos, los juegos de luchas, empujes, arrastres, socatira, todo este tipo de cosas que hagas con ellos, pues bueno, son una forma de trabajar la fuerza de forma jugada. Y el momento óptimo de empezar con el trabajo de la fuerza, pues puede ser estos 14-15 años. Recuerda que tienes que fijarte mucho en la edad biológica, en el desarrollo del niño, porque si con 14-15 años todavía no ha desarrollado apenas, pues a lo mejor tienes que retrasar esto un poco, ¿vale? ¿Que se puede trabajar con pesas en estas edades? Bueno, puedes empezar a enseñarles los ejercicios de pesas con una pica, con una barra de pesas y con pequeñas sobrecargas sí que pueden trabajar si ya tienen un cierto desarrollo, pero es muy importante que te centres en la técnica y en el aprendizaje y no en el trabajo de hipertrofia. También intenta que estos ejercicios de fuerza que hagas a estas edades, pues que sean divertidos, estimulantes, motivadores y que sean variados, que no sean repetitivos. Lo mismo para el resto de las capacidades que ves aquí de rapidez, frecuencia, ejercicios de velocidad, de reacción, de resistencia aeróbica, anaerobia, pues bueno, todo estas cosas, ¿vale? Fíjate, en esta tabla ya empiezas a ver un poquito la importancia de para qué sirven las fases sensibles y cómo puedes utilizarlas en tus entrenamientos. Pero es aquí, en esta otra tabla, que es la típica que se suele poner cuando hablamos de fases sensibles, y aunque es un trabajo muy antiguo de Grosser, bueno, pues hay adaptaciones como esta de autores más modernos. Esta tabla es de Fernando Navarro. Bueno, pues es una adaptación del trabajo de Grosser y se trata de que en estos rangos de edades, recuerda que hablamos que aquí pone un rango de edades porque hay que ponerlo, pero te tienes que fijar mucho en el desarrollo del niño, en su edad biológica más que cronológica. Bueno, pues te especifica cómo debes tratar cada una de estas cualidades físicas o medios de entrenamiento para que veas en qué tienes que hacer mayor énfasis, menor énfasis y en qué medida, porque si te pone una cruz quiere decir que un más aquí, una cruz, pues que tienes que hacer una iniciación cuidadosa a este tipo de trabajo. Si hay dos, pues que ya tienes que hacer un trabajo más serio. Y si tienes tres, oye, pues que a saco, tienes que ir a trabajarlo a muerte ese tipo de trabajo porque es muy importante. Bueno, pues fíjate que consultando esta tabla puedes hacerte una idea de qué objetivos de trabajo físico tienes que programar para tu atleta en función de su edad o de su etapa de desarrollo. Es algo muy interesante y que te va a ayudar muchísimo a planificar. Es cierto que llega un momento que con la experiencia casi lo haces de memoria o te fijas más en las carencias y necesidades de tu atleta y teniendo en cuenta su edad y años de entrenamiento y demás, todo eso de lo que hemos hablado. Pero estas tablas te aconsejo que las utilices al menos al principio para que tengas muy clarito lo que tienes que trabajar. Bueno, como todo, todas estas tablas, estas referencias, son referencias, es cierto que están basadas en estudios científicos y como tal tienes que tratarlos. Te tienen que ayudar muchísimo a programar el entrenamiento, pero sobre todo tienes que guiarte por tu sentido común y por tu experiencia y por lo que tú conoces de tu atleta.